Tomos y Grapas, tu programa de cómics. Y nosotros pues vamos a aprovechar de hablar del Hombre Hormiga y a quién le podíamos ofrecer este trabajo, a quién le podíamos hacer este pequeño encargo. Le hemos dicho, Eduardo, haznos un articulillo, y él nos ha hecho una tesis, 13 folios del Hombre Hormiga. Así que quién mejor para hacerse con el micrófono y hablarlo. Bueno, la verdad es que el Hombre Hormiga es complicado porque decíamos que Jumping tiene tantas cosas que es que no sabía dónde parar. Bueno, empezamos por el principio, y es que bueno, el Hombre Hormiga empezó tan solo pues ni siquiera como el Hombre Hormiga, simplemente como una historia dentro de Tales of Atonis. Por cierto, que en la película de Darren Cross, cuando hace el speech, dice historias asombrosas, pues se refería Esta canción que hemos puesto también se llama así. Justo se hacía referencia a esto, a las Tales of Astonis. Allá en el 1961, en el número 27, se publica una especie de pequeña historia de ciencia ficción, en la cual pues es un poco como la historia de Increíble Hombre Menguante. Es que eso en cierto modo es un tributo. Sí, efectivamente, en la cual un científico un poco denostado por la comunidad científica, por no haber descubierto nada importante, le obliga, pues en un arrebato, dice: yo voy a descubrir algo tan sorprendente como una poción, que así lo llama, para reducir, y una poción para agrandar. Y esa historia de unas 6 páginas apenas, el personaje cuenta cómo se reduce tan deprisa que no da tiempo a coger la poción de agrandar, y es todas las peripecias que tiene que sortear hasta conseguir el antídoto y hacerse grande. Esto ocurrió en enero del 61, pero es que en agosto de ese mismo año ocurrirá algo en la editorial donde se publicó esta historia, que en aquel momento se llama Atlas, que supuso el nacimiento del universo Marvel, y fue la publicación de los Cuatro Fantásticos. Claro, Stan Lee en ese momento empezó toda esa vorágine de ideas y de personajes, y ¿qué hizo? Pues rescatar a este personaje, y justo un mes después, en septiembre de ese mismo año, recuperaría en la misma cabecera, en Tales of Astonis, al Henry Pym, cuyo nombre lo dio su hermano, porque hay que recordar que el argumento fue de Stan Lee, pero el guión lo hizo su hermano, que en este caso era Larry Lieber, sí. Y claro, Stan Lee es Stanley Lieber. Y entonces decidió coger a este personaje, a Henry Pym, y convertirlo en un superhéroe, convertirlo en el Hombre Hormiga. En esta cabecera es donde ha transcurrido esta primera etapa del Hombre Hormiga, porque realmente cabecera propia no ha tenido hasta muy recientemente y en otras encarnaciones. Pues aquí en esta cabecera de Tales of Astonis se cuenta un poco todas estas pequeñas los inicios del personaje, cómo se convierte cada vez en algo más superheroico, todavía muy influenciado por las temáticas de ciencia ficción, de la Guerra Fría, pues todos los enemigos son comunistas, espías, armas nucleares. Algunos personajes, que es quizá un poco el fallo que ha tenido siempre esta colección, un poco ridículos, porque son personajes así un poco científicos, un poco locos. Cabeza huevo era, sí, ¿no? Cabeza huevo, el Proscorpín, el Camarada X. Son los villanos que tiene, pues bueno, un poco también reflejo de aquella época. Pero el caso es que ahí es un poco el inicio. Tardaron un poco en meterle novia, a su asistente en el laboratorio, una Janet Van Dien, que se convertiría en su mujer y en avispa, y poco a poco harían un poco equipo y empezarían a luchar, que es un poco esta primera etapa. Así que bueno, es un poco lo que ocurre, que bueno, que como el propio Stan Lee afirma, que siempre, aunque él ama al Hombre Hormiga, no es un personaje que sea para triunfar. Y dice que muchas veces el fracaso de esto era que le decía a los dibujantes que les dibujasen siempre algo junto a la imagen, algo grande, para que en proporción hiciera algo de efecto, que sea visualmente impresionante, y los dibujantes siempre se olvidaban de hacerlo. Y pues dibujaban como si fuera un cómic normal, y decía Stan Lee, claro, es un superhéroe más, un superhéroe en malla sin más, y por esto era el motivo por el cual él cree que nunca triunfaría. Luego este caballero formaría parte del grupo más poderoso de superhéroes. Ahí está. Janet, Avispa y Henry Pym formarían los héroes más poderosos del mundo, los Vengadores, y ahí es prácticamente donde yo creo que en la cabecera de Vengadores ha tenido casi todo el mayor... Se han contado la historia de estos dos personajes principalmente, pues no han tenido cabecera propia, lo han contado todo aquí, y aquí es donde vemos que bueno, ya en la propia cabecera del Hombre Hormiga, en esta primera etapa de Tales of Astonis, el Hombre Hormiga utiliza las partículas Pym no solo para hacerse pequeño, sino para hacerse grande, y empieza la primera encarnación del Hombre Gigante. Un segundito, corrígeme si me equivoco, tú a lo mejor, José. A ver. Al principio no eran partículas, sino que era un gas, poción. un Sí, gas, ¿verdad? Sí.
Es que ahí hemos tenido una pequeña controversia. Venga, sí, habla José, lo habla. está viendo los tomos de Vengadores, estos de Don Heck también, tan maravilloso. Te está costando. Llevo, 2 meses llevo. Me quedan 2 números, tío, y no sé cuándo voy a poder. Vamos a ver, en los primeros números de los Vengadores, efectivamente, sale Hank Pym y la avispa, y es el hombre hormiga, ¿no? El problema es que en los Vengadores sabéis que hay un personaje que meten con calzador que no encaja, que es Hulk. Entonces eso es un error. Y cuando echan a Hulk del grupo, porque hay que buscar a alguien que haga el rol de forzudo. Entonces, eso es clave para que en vez de ser el hombre hormiga, pase a ser el hombre gigante. ¿Vale? Entonces, puede aumentar de tamaño, pero eso le genera problemas a Hank Pym. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el número 16 de Vengadores desaparecen del mapa los dos. O sea, no sabemos qué pasa con ellos. No sabemos, se supone que tienen aventuras, porque en aquella época eran muy meticulosos. Cuando había un personaje como Iron Man o como Thor o como incluso el hombre hormiga, que tenían sus propias colecciones, se andaban con muchísimo cuidado para que las historias de estos personajes en sus colecciones no se solapasen con las colecciones de grupo. Entonces, desaparecen estos dos personajes y luego vuelven a aparecer unos números después, aprovechando una historia de Namor y de Atuma. Y entonces aquí ya la cosa cambia, ya no es el hombre hormiga, ya es definitivamente el hombre gigante. Y el hombre hormiga desaparece hasta luego más tarde una historia con la visión que se tiene que meter. De Neil Adams, Exactamente. Que se tiene que meter. Es una historia maravillosa en el cuerpo. Claro, en la guerra Kree-Skrull. La guerra Kree-Skrull se tiene que meter en el cuerpo de la visión, que eso es una pasada de historia. igual otro homenaje a la ciencia ficción con el alucinante viaje. Sí, el viaje alucinante. Además hay ciertos paralelismos entre el uso que hacen del hombre hormiga, que empieza siendo Hank Pym, y luego más tarde van a ser otras personas, con lo que pasa con el hombre gigante. Es decir, el hombre gigante en un momento concreto deja de ser Hank Pym y es Clint Barton, luego es Bill Russell. Es decir, con los dos personajes han jugado un poco a cambiar sus alter egos y a combinarlos un poco siempre con los Vengadores de trasfondo, ¿sabes? Y una de las personalidades de Hank Pym, quizás la más polémica, vamos al meollo, Sí. A lo que vende. Chaqueta Amarilla, que hemos podido ver el mismo nombre en la película, pero que nada tiene que ver con el personaje presentado en los cómics. Claro, ahí llega un momento en la faceta de Hank Pym, que además incluso en un momento determinado dan a entender que sufre un poco de esquizofrenia porque se ve expuesta a una serie de productos químicos. Y hay un momento determinado que empieza a sentirse como mismo valorado en el grupo de Vengadores. Incluso crea un robot indestructible en el cual él solo es capaz de, con un truco, con un botón, para neutralizarlo y quedar guay delante de sus compañeros Vengadores. Con tan mala fortuna que el mecanismo se estropea o no funciona y no es incapaz de pararlo. Entonces, esta situación, cuando se revela toda la verdad, pues claro, Hank Pym queda expuesto, o sea, porque es un tal. Y en ese momento, creo recordar, es cuando sin querer golpea, bueno, sin querer o no queriendo, depende de las versiones que se digan, golpea a Janet, y entonces esto supone pues que el resto de compañeros expulsen a Hank Pym de los Vengadores. Él aparece como Chaqueta Amarilla diciendo además que se ha deshecho de Hank Pym, o que ha matado a Hank Pym, que la avispa le odia y le dice, pues sí, muñeca, tú te vas a casar conmigo, tal. De una actitud más chulesca que va con el personaje también. Y esto le trajo, yo creo que ciertos problemas. Lo hablabas tú, José. Sí, porque, claro, luego fue muy polémico en su día, porque estamos con el tema del maltrato. Y bueno, hace un chiste fácil, ¿no? Que pasa de ser el hombre hormiga a ser el hombre ciervo, porque es que la avispa luego se va liando con todos los Vengadores uno detrás de otro. Si te lees la colección. Se viene arriba, sí. Sí, la tía se crece. Dice, toma, más pego una hostia, pues toma lo que traje Bueno, yo. casada no, después. Después, bueno, ya, pero. Jessica está en Secret Wars, en la Liga Magneto, ¿no? Sí. Sí, no, sí. Magneto, ¿eh? Hay una galería de personajes ahí para que la veas. Y bueno, luego yo recuerdo un número de los Vengadores que sale un juicio, precisamente sale Cabeza de Huevo en esa historia. Que, gran personaje. Sí. Y hacen el juicio de Hank Pym y ahí le destierran. Entonces luego, posteriormente, para intentar recuperar un poco la figura del científico, hay una colección que es Vengadores Costa Oeste, que ahí vuelve a aparecer como Dr. Pym. Esto es cantidad de chorra, ¿no? Porque es un tío con una bata, entonces él tiene objetos en los bolsillos. Con un mono rojo. Con un mono rojo, sí, bueno, y que no se lo quita ni para... Sí, está ya costrificado, ¿no? Y va con unos objetos pequeñitos que se los saca del bolsillo y te saca una sierra eléctrica. O te saca, yo qué sé, un colisionador de no sé qué. Sí, cosas que se inventan, ¿no?
Y entonces ahí, pues, de alguna manera, como no se fían de él, entre Tony Stark, que es un exalcohólico, y que es un maltratador, pues se monta una fiesta ahí en las mansiones, que con Tigra de por medio, que no sabemos muy bien la cosa cómo va, ya pues dando la zoofilia. O sea, es una cosa terrorífica la colección. O sea, ¿Eso en qué número? José, es el último programa, que no nos lo cierren. a ver, esos números son así, son números de Al Migron y Stephen Glehart, que son muy chulos, yo se los recomiendo a todo el mundo, que a mí me gustan. Y ahí eso, son unos tebeos que sirven para reivindicar la figura del personaje, para un poco rehabilitarlo, digamos. Y esto lo que nos trae, ya una vez Hank Pym eliminado de la ecuación y llevado a la mansión de los placeres. La perversión total. Sí. Buen sitio para rehabilitarle, sí. Aparece otra vez el Hombre Hormiga. Efectivamente. Es en la colección de Iron Man. Lo trae el señor Bob Lighton y Michelin o David Michelin. Y nos trae al que de hoy estábamos hablando, que es el señor Scott Lang, que es un ladrón, consigue el traje del Hombre Hormiga. Y además es algo que en la película han reflejado porque... Está en la cárcel. Efectivamente, han cogido bastantes cosas, bastante fidedigno con el cómic. Y es que, bueno, Scott Lang en el cómic cuando lo presentan es un personaje bastante novedoso porque primero es padre soltero, que es hasta la fecha no había ninguno, y es el primer personaje o héroe que está en la cárcel por algo que realmente ha cometido. Pues siempre estaba, porque Luke, que era injustamente metido en la cárcel y demás, no, había sido condenado. Yo injustamente. Bueno, eso dicen todos. O por equivocación o injustamente, no. Scott Lang estaba en la cárcel y cuando termina su condena se encuentra que su hija está enferma y el único doctor capaz de curar a su hija está en manos de Darren Cross, que sale en la película. Exacto. Y entonces roba el traje del Hombre Hormiga porque a raíz de trabajar con Stark, con la empresa Stark, tiene acceso a la seguridad de los Vengadores, consigue robar el traje, consigue rescatar al médico, consigue salvar a su hija y devuelve el traje. Más es eso, que es como esa fuerza del padre de por mi hija, si tengo que delinquir, delinco, pese a que es un ser bastante noble y una persona bastante noble, que luego la verdad es que tiene una muy buena relación con Tony Stark. Tony Stark sí le da trabajo en la empresa y sí es una persona con la que tiene mucho contacto e incluso tiene mucho que ver en las Armor Wars, ya que es el que le saca la información al señor Iron Man, al señor Tony Stark, de todos los que tienen su armadura. Y para ello es también una cosa muy interesante, que va el señor Tony Stark a decirle que vuelva a robar para conseguirle esa información. Y ahí ves esa moral de él, decir, no, ya me ha pasado una vez, porque tengo que hacerlo de nuevo. Al final lo hace como para pagarle el favor. ¿Y eso nos lleva a dónde? Señores, ¿dónde viaja más el Hombre Hormiga? ¿Dónde aparece lo siguiente? Lo siguiente a eso. Que a lo mejor, si te digo Vengadores Desunidos, voy a dar un salto grandísimo. No, yo creo que antes... Hombre, Scott Lang lo que hace es ir de cabecera en cabecera, claro, en títulos. La verdad es que no tiene colección propia e incluso está... Era una pregunta, no tenía trampa. No, pero es que ahí me has pillado. Es que os he visto ahí de... Es que nos has pillado. Bueno, hay que decir que cuando... Ahí se acaba ya. Hay que decir que cuando devuelve el traje, pues Chaqueta Amarilla le ha visto por un sistema de vigilancia y le dice, me pareces un tío muy valiente, y además muy hábil, así que quédate con el traje. O sea, que es un poco parecido a la película, más o menos. Y es que, bueno, pues está incluso con Spider-Man, con los Defensores, va por ahí bastantes lugares, hasta que, bueno, en los Vengadores también, de hecho, forma parte de los Vengadores. Los Vengadores, sí. Y es aquí donde quizá llega la parte más dura de este personaje, que es lo que dice el gran salto que damos a Vengadores Unidos, que es los que nos quedamos todos. Antes, Héroes de Alquiler. Es el Que yo no la he leído. No, yo tampoco, pero sé que está ahí. Porque es de esta época chunguera, de año 90. Es esta época, sí, la que abandonamos todo. Es que ahí ya hay un salto en mi memoria, ¿sabes? O sea, sí, pues está ahí, no pinta nada. Y donde más pinta es en Vengadores Desunidos. Bueno, a ver, pinta... Bueno, antes en los Vengadores es verdad, sí, en los números antes, que tiene como una pequeña relación, amistad, una especie de simbiosis con la Sota de Corazones. Joder, pues menos mal. Pues. Claro, pero ahí estaba la gracia. Es que hay que decir que en Vengadores Desunidos pinta muy poco, ¿no? Porque tú te coges el primer número y en la cuarta página pues desaparece. Pintó la pared. Sí, pinta jardín. Porque llega una Sota de Corazones podrida, se queda así, ¿va esto qué es? Y le hace la del chaleco bomba, o sea, hace pumba. Y se queda ahí, pues hay pulpa de Hombre Hormiga por el jardín. Y de pronto pues empiezan a pasar cosas raras en esa saga, ¿no? O sea, el Tony Stark pues está en una conferencia y empieza a decir gilipolleces y
Y dice, oye, Hola, que estás estoy- borracho. Y está borracho. Y dice que no estoy borracho. Y dice que yo no me lo creo, que tú estás pedo. Y empieza A tope, Tony. Sí, que no me he tomado nada. Y dice que no cuela, tío. Y empiezan a pasar muchas cosas, personajes que vienen y que van. Unos Kree que vienen ahí de arriba y dice, oye, que a ver por qué estos Kree, si están aquí con estas naves, no me encaja que hagan un desembarco y estéis combatiendo cuerpo a cuerpo. Ojo de Halcón también tiene un percance ahí. Y entonces aparece el Doctor Extraño y dice, a ver, que esto que pasa aquí, dice, es magia. Y ahí ya una vez muere Scott Lang, si os dais cuenta, Han Pym empieza a pillar protagonismo como chaqueta amarilla. Y es quizá con ese protagonismo empieza a influenciar al universo Marvel de una manera bastante más oscura, porque se pone al lado del Tony Stark para el registro de Civil War. Ahí estamos. Pro registro de Civil War. Después de eso, termina, por así decirlo, Civil War y aparece un nuevo hombre hormiga. Y estamos hablando de O'Grady, se llama. Eric O'Grady. Eric O'Grady, que es el que hizo un agente de S.H.I.E.L.D., lo peor de S.H.I.E.L.D. Vamos, no terminó la FP de S.H.I.E.L.D. y consigue un prototipo nuevo del traje hormiga que le da un uso. Adrián, que tú sí te has leído la serie estos días. Es que me decíais continuamente tenía que leerlo y es que me duró un día. Te resistías al principio. Pero toda la colección en un día. Me ha encantado. Bueno, Eric O'Grady es un... Digamos que dentro de S.H.I.E.L.D. hay diferentes funciones y están los que únicamente tienen que mirar por unos monitores para ver que el mundo no se está destruyendo. Y ya está. Entonces son 12 horas al día de mirar un monitor y el tío pues está aburrido de la vida. Pero puedo decir que es un cabronazo. Ya está, tiro el penique. Déjate ver en vídeo. Y además durante Ya eso no funciona. durante todo el cómic se va viendo que no es el típico héroe, no, es que aquí durante todo el cómic se ve que el tío es pues un mamarracho. Y hay un suceso, ataca a Lobezno siendo agente de Hydra, el transporte. El transporte. Que se ve en la serie de Miller, Enemigo de Estado. Sí. Y entonces, pues como que les falta gente y cogen a este y a un compañero suyo para proteger lo que es el cuarto de donde está guardado el traje del hombre hormiga. Acaba el compañero cogiendo el traje del hombre hormiga, vuelven a atacar Hydra, el transporte, ese compañero pues pierde el traje, lo roba Eric y ahí empieza una aventura donde empiezan a cruzarse dos etapas temporales. Por un lado estamos viendo el presente, que es el que les dice poneros aquí a vigilar el traje, que está con la media cara quemada, no sabemos cómo, intentando perseguirlo en el presente, y por otro lado el pasado de cómo él acaba consiguiendo el traje, acaba luchando contra este hombre y se le quema la cara, y todo acaba llegando al final donde se cruza con Hulk, con el evento de Planet Hulk o World War Hulk, no recuerdo cuál de ellos dos era. World War Hulk. Donde se acaba metiendo dentro de donde se acaba metiendo dentro de Hulk y teniendo una lucha contra sus estómago que para mí es genial. También le vemos metido dentro de este grupo de no superhéroes, pero vamos, que es cuando acaba de terminar la lucha y llegan ellos para salvar a la gente y demás que pueda estar entre los escombros. Y todo además Control de daños. Y todo además grandes también, mezclado con un personaje que es eso, que es un tío que es un mamarracho y no lo quieren disimular en ningún momento. O sea, Kirkman no, la mínima excusa para resaltarlo. Para dar un ejemplo, él como no tiene casa, lo que hace es se sienta en la acera y empieza a ver las tías buenas que van pasando y dice, mira, esa tiene buen culo, pero tiene un anillo de casado. No, fíjate esa, joder, qué culo, madre mía, pues me subo a esto para sencillamente luego espiarle en la ducha. Y se acaba metiendo además en Miss Marvel, en el bolso de Miss Marvel, y el tío, hay 4 páginas que es splash page, que es él mirando de las tetas o sea, una colección súper desenfadada, muy divertida, y es eso, que quizá el dibujo, Phil Hester, personalmente yo no soy demasiado fan, pero muy aquí también le hacen un diseño muy entre Spider-Man, Deadpool, ¿no? Para darle también ese toque que veas ese contexto, yo creo, porque sí que el diseño que tienen más... Ha tenido luego varios diseños, porque luego Grady aquí, si no me equivoco, pasó a formar parte de los Thunderbolts. Sí. De los Thunderbolts y luego Vengadores Secretos. Sí. De los Thunderbolts, que lo reclutó el señor Osborn.
Claro, tú imagínate que estaba con gente que además es un equipo, no es el equipo de Ellis, pero es un equipo también muy interesante, que estaba Grizzly, estaba Mr. X, La Viuda Negra, pero no la Viuda Negra, la otra. la rubia. Y había ahí unos cuantos personajes un tanto oscuros. Y a él le cogen, y claro, él está trabajando con villanos. Pero lo que decías tú, él es un pícaro, él es un malandrín. Realmente no es una malo. persona mala, no es un villano, porque ahí estamos hablando que hay auténticos asesinos. Luego también está también el paladín, que el paladín igual es un mercenario, pero tiene tiene su nobleza dentro de lo que cabe. Es que este tío realmente es eso, no quiero hacer daño a la gente, sencillamente es muy egoísta. Por ejemplo, a dar un ejemplo, acaba acostándose con la novia de su amigo muerto en la tumba del amigo muerto. O sea, estamos viendo que es eso, que el tío no es que quiera matar a la gente, pero... Es un aprovechado. Sí. Y deja por ahí cierto embarazo también. Y la parte de Vengadores Secretos, luego pasa a Vengadores Secretos, el Hombre Hormiga. Y parece ser que ponerte en el uniforme de Ant-Man trae consigo una especie de maldición, porque si Scotland muere, Eric O'Grady también acaba falleciendo. Pena, pues este personaje me gustaba a mí mucho, hombre. Y acaba falleciendo además como un héroe, porque justo en el evento en el que se enfrentan con los descendientes, con el padre, que es igual relacionado con Han Ping, androides, inteligencias artificiales, por defender a un niño, pues se acaba muriendo. Es cierto que de ahí aparece una especie como de simulacro dotado de vida que adquiere, que además se llama, creo, en La Hormiga Negra, que aparece ahora mismo no sé en qué colección, pero ya no es Eric O'Grady, sino ya es un personaje, es un villano. Un trasunto. Y cuando pensamos que no iba a haber más Hombre Hormiga, pues ¿qué ocurre? Pues que tienen los jóvenes Vengadores. Les recordamos que están los dos hijos de la Bruja Escarlata, Wiccan y Speed, que creen que está viva su madre porque la han visto varias veces. Wiccan está convencido de que existen, y entonces ocurre lo que llama la Cruzada de los Niños. Muy buena, muy buena. Un evento que la verdad dibujaba muy bien, creo que era, no me acuerdo el dibujante, Cheung. Jimmy Cheung, pues involucra a gran parte del universo Marvel, porque a Vengadores, Patrulla X, Magneto de por medio y Doctor Muerte aparecen en una especie de evento en el cual viajan al pasado, a momentos antes de que ocurrieran los eventos de Vengadores Unidos, justo antes de que apareciera la Sota de Corazones y estallase. Y aunque Iron Lad les dice que no interfieran con el pasado, casi no evita la tentación. Tan solo un instante breve retiene a Scott Lang para que no muera, y eso provoca que cuando vuelven al presente Scott Lang siga vivo. Pero destinos de la vida y lo malo que son los guionistas, cuando ya están padre e hija reunidos, el Doctor Muerte acaba con estatura, con Cassie. Bueno. Y nuevamente padre e hija se ven no se puede querer todo, tío. Exactamente, ahí. Volvemos a tener el karma funciona. Efectivamente. Y volvemos a tener a un nuevo Hombre Hormiga, Scott Lang, otra vez recuperado y demás. Con su nueva serie. Que su nueva serie, bueno, aquí en España si juraría que sale en septiembre. Sale el tomo en septiembre, sí. El primer tomo. Y la verdad es que, en mi opinión, no sé vosotros, pero yo creo que recoge mucho la esencia de lo que ha sido Hawkeye. Visualmente tiene un toque muy indie, es muy de, bueno, pues yo soy un superhéroe, pero también tengo un factor muy humano. O sea, le vemos eso, buscar trabajo. Y que quizás eso, que está alejado del hecho de soy un superhéroe. Está más en el soy un superhéroe, pero no soy un superhéroe. Claro, tengo poderes, punto. Se centra también en la familia, o sea, el hecho de que esté divorciado y la mujer le dice, oye, mira, que es que con todo esto que tu hija se va a morir acá al final con tontos villanos y tantas cosas. Y por un lado es eso, es un tío que quiere vivir su vida, además se monta una agencia de seguridad muy cachonda, que además que sale el logotipo de Iron Man diciendo, yo le contrataría, y lo ve Tony Stark y dice, demándale. Y luego tiene un encontronazo con Han Ping también, de devuélveme el traje y tal. O sea, a mí lo que dices tú es un intento de serie de nuevo cuño de Marvel, Hawkeye, Hulka, Daredevil, de darle un toque quizá más pop, más alternativo. Quizá esta es un poco más de humor que Hawkeye, por ejemplo. Con un toque de humor. Tienen... Cosa que me molesta mucho. Hablábamos de Thunderbolts, hablábamos de que estaba Grizzly, dan una estética Grizzly peligrosa, casi de mafioso ruso, y el Grizzly que me presentan aquí, o sea, es como Don Pimpón, o sea,
Es un tío en un traje de oso otra vez, one more time, y haciendo el ridículo. Pero realmente. es que la presentación es genial, porque es diciéndole, hombre hormigo, te voy a matar, y está a punto de plantarle y dice, pero sí, bueno, vale, mátame, tío, pero es que no te conozco. Y dice, ¿cómo? Y dice, ¿tú sabes que ha habido varios hombres hormiga? Ah, sí, pues no sé qué. O sea, y al final acaba contratándole como segurata, o sea. Además decir que la serie va a terminar con un Last Days, un Last Days, estos que eran estas últimas 24 horas o 48 Sí, antes horas de que se destruya el mundo y en Secret y llegue el Wars. Waterworld este. Pero la serie volverá. Y ya la presentación que nos hicieron en la San Diego Comic Con es muy curiosa. Porque no solo está Grizzly, está Porcospin, está Torbellino. Todos sus villanos clásicos. Y se ve de fondo que la gente no se dio de cuenta una figura muy grande, que claro, será Goliath, que son los personajes clásicos, villanos clásicos que se han enfrentado al hombre hormiga original, a Han Pym. Y hace eso un cuerpo de seguridad en Miami, además con las portadas son también muy cachondas, muy... Vamos a darle una oportunidad, porque uno de los fallos que ha tenido la serie es que antes de Secret Wars, macho, que te den 5 números para decirte, toma, 5 números, haz lo que quieras, que te lo voy a resetear. Pero hay... O sea, o que te lo voy a resetear o te voy a cortar la colección. No, en la pero mitad. esta, por ejemplo, sí que es una que luego va a continuar y como si no hubiera pasado nada. Sí, pero ya te han cortado el ritmo. Sí, eso sí, claro. Pero una cosa, por ejemplo, que hacen es que parece que cada grapa tiene en cuenta su historia. Por ejemplo, la primera grapa, que es una grapa además maxi, que es de 38 páginas, es una historia que te la puedes leer y te quedas Sí, ahí y te la sí. pasas muy bien, sin problema. Y luego las demás historias, pues la segunda es de cómo él va creando su de seguridad. Y luego la tercera es una grapa muy cachonda, porque aparece, bueno, esto, a lo mejor vosotros que sabéis más de Marvel, yo no recuerdo el personaje, es un mercenario, así como una calavera, no recuerdo. Como no sea el que aprende todos los movimientos, No recuerdo, pero El supervisor. el supervisor. el caso es que Ant-Man piensa que él es su archienemigo, tal, sí, y el supervisor, sí. y el otro le va diciendo, a ver, chaval, si tú que vas a ser mi archienemigo, qué cachondo, y se empieza. Entonces es esa imagen de que no es el típico superhéroe, sino que es uno que le viene un traje con superpoderes, intenta avanzar en la vida, creyéndose uno de los grandes, pero que realmente es eso, es un tío que está llevando ahora mismo una agencia de seguridad. Y a todo esto, ¿y Han Pym? Antes preguntaba por Jordi Moya, ahora, ¿y Han Pym? ¿Qué es de Han Pym ahora? Porque Han Pym lo hablábamos Bueno, tú y yo el teníamos otro en día. la novela gráfica esta de Ultron. De Ultron, claro. Papá, ¿qué me has hecho? Se ha vuelto otra vez chaqueta amarilla ahí. Y luego lo hemos visto en Los Vengadores de He-Man He-Man también. cuando se volvió hipster, o sea que volvió de no sé qué dimensión ya con barba. También lo hemos visto ahí. Entonces ya que tenemos que entender que, porque bueno, hay que también decir que Han Pym, hubo una época que no fue Han Pym, sino que fue un Skrull. La época que resolvían todo metiendo Skrull, que fue justamente la época de Civil War. Se narra que todo lo de Desunidos, lo de Civil War y tal, no se sabe desde cuándo el señor Han Pym no era Han Pym, era un Skrull. Y las gracias que hace Marvel a veces. Solo Que la con verdad que cuantos estuvo personajes. muy divertido porque fue gracias a él el que infiltró en toda la iniciativa Skrulls, y cuando se puso la mención secreta fue tan dañina porque era la persona de mayor confianza al mando de la iniciativa de Tony Stark. Entonces Y cuando volvió le teníamos todos un asco Sí. que no veas. Habían conseguido que al personaje le tuviéramos asco pese a saber que no era él. Otra vez. Y quería haceros una pregunta, pues los Vengadores de Hickman, cuando vuelve, que se supone que ha pasado la tira de tiempo en este mini universo que bueno, en el que se mete, vosotros que estáis más metidos en Marvel, ¿había desaparecido durante ese tiempo? O sea, no. Yo no tengo noticias de eso, porque claro, los Vengadores de Hickman no había salido. Nuevos Vengadores de Hickman tampoco había salido. En Mundiales tampoco había salido. él se supone que una vez que durante un tiempo toma el papel de la avispa, cuando justo acaba, Poderosos Vengadores en Reinado Oscuro. entonces él lo que desarrolla, que es un poco quizá la masa que suele tener todos los cómics de Marvel, crea la mansión infinita, que es una mansión de Vengadores en el microuniverso, y él lo único que hace es un poco dar apoyo a todos los superhéroes cuando lo pedían. Entonces, necesitamos ayuda, pues vamos a Han Pym. De hecho, Han Pym le nombran científico supremo. Uy, es que eso fue una locura, eso fue una locura. Ahí estaba muy subido porque el tío pensaba que era la mayor mente del planeta y tenía que combatir con otras grandes mentes. Telita. Entonces no estaba, digamos, en ninguna supergrupo, pero sí que, digamos, estaba ahí de apoyo. Entonces estaba esa mansión infinita, la mansión de los Vengadores infinita. Señores, pues yo creo que con este repaso no se ha quedado claro quién es el hombre hormiga. Este hombre es un engendro, Tela, Es que vaya tela. no me vuelvo a meter yo con un personaje. Vaya así. currículum, loco. Pues nada, señores.
A mí me interesa mucho más saber lo que dicen los oyentes.